Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos con la clase del trencito que esta había quedado pendiente y sí que la están esperando todas. Acá tenemos el original y la muestrita de los colores para que lo puedan ver aparte y se haga un poco más fácil. El dibujo es súper simple, aunque al verlo así parece muy complicado. Habíamos usado una foto y básicamente hicimos los círculos del medio, las tres luces y un boceto de lo que sería la forma muy esquematizado. Si lo ven acá realmente se aprecia que está muy así nomás. Bueno, así que vamos a hacer lo que sería el tren, vamos a ver la textura de la nieve, el humo y cómo hacer pinitos pero nevados, esta vez que por lo general solemos hacerlos sin la nieve. Bueno, como colores tenemos uno que puede ser gris o negro oscuro. Ya saben que yo no uso nunca el negro, uso el gris de Paint, que es como un poquito más sutil porque el negro me parece como demasiado intenso. Pero bueno, las que solo tienen negro, vamos con el negro sin problema. Que lo vamos a usar para la parte del tren. Un rojo para la parte esta de acá, tenemos amarillo, es solo para estos toquecitos de las luces, así que no se hagan mucha mezcla amarilla porque no va a tener sentido. Y después tenemos dos marrones y dos grises. Los dos marrones son tanto para el humo como para la parte acá del camino y la nieve. Y los dos grises los vamos a ir usando un poquito en el cielo, en el humo. Mismo para los arbolitos. Los arbolitos están hechos con esos. Así que bueno, estos cuatro colores van a ser un poco la base del trabajo entero. Y estos tres van a ser solamente para el tren. ¿Sí? Así que vamos a hacer las mezclas. Y yo ya tengo acá pegadita mi hoja lista para atacarla. Vamos a comenzar haciendo lo que sería la parte del tren. Bien, comenzamos con el tren, entonces vamos a arrancar haciendo los toquecitos con el amarillo para las luces. Así que ahí directamente con pincel finito y amarillo marco rellenando con color lo que van a ser las lucecitas. Es apenas un toque, pueden pintar directo de la pastilla si quieren para no hacer la mezcla. Y vamos a seguir con el rojo. ¿Sí? No voy a... Esperen que me voy a poner de modelo el original, así lo veo. Ahí está. No voy a mojar la hoja, les iba a decir, sino que voy a usar el pincel directamente como si fuese un lápiz, ¿sí? Voy ahí rellenando, moviéndolo hacia los lados y hacia arriba. Y ahí simplemente voy a ir rellenando toda la forma. Si quieren pueden dejar algunos espacios en blanco, si prefieren pueden pintarlo por completo. Lo que sí traten de que el color se vea, que no quede demasiado aguado, ¿sí? Porque no tiene demasiado color esta obra. Son todos tonos bastante apagados. Y lo único que tenemos en color son las luces y este pedacito rojo, que es como una parte medio rara que tiene acá adelante. No sé de trenes, así que no tengo ni idea cómo se llamará esto. Pero bueno, es lo único que tenemos en color, así que es importante que se note. Y acá voy a hacer directamente manchas, ¿sí? Voy a simplemente pintar acá como una especie de mancha o silueta, sin preocuparme demasiado por la forma que tiene, simplemente poner el color ahí. Voy a enjuagar mi pincel y voy a difuminar un poco esto, tanto hacia abajo como hacia arriba. Y ahí. Pueden, si quieren, también difuminar un poquito esto hacia abajo. Y le vuelvo a pasar un poquito más lejos para que no me quede la mancha ahí como el corte recto del color. Bien, tenemos entonces la parte de color. Voy a ir al tono negro y voy a comenzar a rellenar las formas. Yo voy a arrancar por el centro. Voy a pintar primero este círculo central que tenemos acá. Marcamos primero bien todo lo que es el lápiz. Y después simplemente
rellenamos de nuevo moviendo el pincel como si fuese un lápiz, sin preocuparnos por mojar ni nada, simplemente muevo el pincel. Y vamos a pintar la parte de afuera. ¿Qué es importante al pintar el círculo de afuera? Que dejemos un pequeño espacio ahí, ¿ven? Es como que yo voy a pintar, pero voy a dejar una pequeña ranura entre una forma y la otra. ¿Por qué? Porque el color es el mismo, ¿sí? Entonces, si nosotras no dejamos alguna diferenciación ahí de papel, lo que va a suceder es que esto va a parecer exactamente toda la misma forma y no lo es. Tenemos un sector que está más adelante, que es este del frente, y el otro que está un poco más atrás. Entonces, para que eso no parezca todo lo mismo, hacemos esto de dejar una pequeña ranura entre una forma y la otra. No hace falta que le dejen todo alrededor de la forma. En algún lugar pueden, si quieren, acercarse más. Pero sí que se note. Y ahí vamos rellenando. Fíjense que uso para todo esto, el pincel finito. Para hacerlo con paciencia, con cuidado y que esa línea realmente se note. Ahí. Y lo mismo ahora para la parte de atrás, ¿sí? Es el mismo color, pero es una forma que está más atrás, entonces nuevamente lo que voy a hacer es dejar un espacio y comenzar a rellenar el resto usando el pincel tal cual como si fuese un lápiz. Ahí. Y vamos recargando. Esta no va a ser la única capa, lo vamos a sombrear después un poquito, así que no se preocupen demasiado si sienten que no tiene volumen, porque va a cobrar un poquito más de vida después. Nuestro trencito. Así que por la intensidad no se preocupen porque esto se va a oscurecer un poquito más de lo que está. Bueno, ahí fíjense cómo voy pintando y ven, voy dejando esa pequeña ranura entre una forma y la otra. Vamos por este lado. A terminar ahí el relleno. El relleno. Ay, hablo como si fuera una tarta la obra. Bien ahí. En mi caso las luces ya están secas, pero bueno, tengan en cuenta que si ustedes tienen el amarillo de las luces frescas, lo que va a suceder es que seguramente se les filtre el negro hacia ese amarillo. Acá simplemente rellené este sector que tampoco importaba demasiado, es como que la idea que el tren se vaya difuminando y perdiendo un poquito con el paisaje, entonces no me preocupo demasiado ahí por hacerlo definido. Y relleno toda esta parte de acá abajo. En el centro de esta forma también, que en este caso también ya está seca la forma, entonces puedo aplicar el negro sin problema, que no me modifican nada el resto. Pero si estuviese fresco, seguramente se le van a mezclar los colores, así que tengan cuidado con eso. Bien, acá voy a aplicar un poquito de negro también. Y mancho así nomás alrededor. Para ahora, enjuagando, vamos a difuminar un poco ahí. Ahí va. Y con el mismo color voy a comenzar a trazar esta parte de atrás como si fuese uno de los vagoncitos. Ahí va. Enjuago y difumino hacia abajo. Bien, para todos los vagoncitos la secuencia es la misma ahora, ¿sí? Es rellenar un poquito acá arriba, marcando la forma,
¿sí? Solo arriba. Y acá igual, marco solo arriba de la forma. Todo el resto no lo completo. Es solo acá. Entonces ahora yo enjuago. Y fíjense cómo viniendo desde abajo voy haciendo correr toda la acuarela. Y que quede ahí como que se pierde con el paisaje. Con el pedacito de arriba hacemos lo mismo, con un poquito más de cuidado porque es súper pequeña la superficie. Ahí. Y esto lo voy a hacer 2 veces más para marcar como si tuviésemos 2 vagones. Entonces ahí marco lo de arriba, marco la forma abajo del vagón. Y ahora con agua limpia difumino y difumino. Vamos con el último. Traten también de hacerlos cada vez más pequeños porque esto está medio perspectivado, así que se iría haciendo más chiquito a medida que nos alejamos. A este no le doy mucha importancia porque voy a tener un pino ahí en el medio, así que realmente no se va a notar. Ahí va. Bien, tenemos como la base de nuestro tren. Estoy pintando como muy de costado diciendo que el tren va... Ay, va a salir todo en diagonal. Bien. Lo que voy a hacer es volver a tomar el mismo color negro que estábamos usando. Si quieren pueden oscurecerlo un poco, si no lo usan así como lo tenían. Siempre que apliquemos un color de base y encima le apliquemos el mismo color, se va a oscurecer sí o sí, porque estamos haciendo una capa encima. Entonces no hace falta oscurecer la mezcla, ya con poner encima de nuevo color se va a oscurecer igual. Entonces voy a venir con este color y voy a comenzar a colocar el color siempre arriba a la izquierda para marcar ahí en esos lugares la sombra. Entonces comienzo a raspar así con el pincel en algunos sectores, siempre ahí hacia la izquierda para que todas las sombras parezca que vengan del mismo lugar. Esto lo voy a raspar un poquito acá en el medio porque tiene como si fuese ahí como un área medio de con un cartel o algo así. Bueno, yo en este caso sí voy a oscurecer un poquito la mezcla porque la siento demasiado clarita y quiero que esto tenga un poco más de volumen, así que lo oscurezco ahí. Y ahora voy a comenzar a hacer lo mismo con todos los pedacitos que tenemos acá, ¿ven? Voy así como raspando con mi pincel. Simplemente lo muevo hacia arriba, hacia los lados, en círculos, como prefieran. Vamos raspando. Lo usan igual que un lápiz, ¿sí? Sin mojar la hoja ni nada. Directamente ahí vamos raspando todos los volúmenes. Acá abajo también. Raspo. Pueden hacer líneas si quieren ahí. Y ahí va apareciendo a poquito. Voy a enjuagar. Y si ustedes sienten que en algún lugar la línea les quedó demasiado marcada o que no les convence, pasan ahí simplemente un poquito el pincel húmedo y esto se va a ir fundiendo en un segundo con el resto de la hoja. Bien, tenemos entonces más o menos nuestro vagoncito. Entonces vamos a hacer lo mismo con estas partes de atrás. Simplemente mojo al costado izquierdo y arriba. Enjuago. Y con agua repaso por encima para difuminar. Me queda el último. Ahí está. Bien, si quieren pueden también incluso
usarlo sobre el mismo rojo, ¿sí? Para difuminar ahí. Enjuago. Y ahí difuminamos haciendo que quede también un poco más intenso el frente. Bien. ¿Con qué vamos a seguir? Bien, vamos a seguir con la parte del suelo. Lo que vamos a hacer es humedecer bien estas dos líneas, que serían como nuestras vías, y el centro también un poquito. Ahí estamos. Y voy a humedecer un poquito en algunos lugares, no en todos, pero ven, paso un poquito el pincel hacia el lado, acá y acá, pero sin mojar toda nuestra hoja. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a pintar. Voy a pasar primero el gris claro, ¿sí? Teníamos varios grises. No sé dónde quedó nuestro papelito, nuestra muestra. Ustedes saben que siempre pierdo las muestras. Ahí está. Vamos con el gris más claro, ¿sí? Que era este. Y voy a ir manchando con ese gris toda la línea de las vías. Voy a usar el pincel finito. Y voy a salpicar un poco. Todo esto es con el gris clarito, ¿eh? Voy a pasar al marrón claro, en este caso, ¿sí? Tenemos dos marrones, vamos a ir al claro. Y hago lo mismo, ¿sí? Paso por encima de estas vías el color, tanto de un lado como del otro. Y también lo voy a pasar acá por el centro. Ahí humedecí un poquito el papel porque estaba muy seco el mío. Y hago algunas líneas así. Enjuago. Yo voy a acomodar un poquito acá que me quedó como muy marcada la línea. Y por último, para esta partecita, doy algunos toquecitos como en el marrón más oscuro, ¿sí? Después le vamos a volver a pasar un poquito cuando esté bien seco, pero ahí, marrón oscuro. Bien, ahora con los grises vamos a comenzar a darle textura a todo lo que es el piso, que sería la nieve. En este caso yo voy a comenzar por el gris más claro y voy a apoyar mi pincel y comenzar a raspar así hacia los lados, como ya hemos hecho, con el gris clarito, ¿sí? Ahí, voy raspando desde la línea de las vías hacia el lado. Armando como algunas tiras así más oscuras. Ven, presiono el pincel contra la hoja y esto se va marcando. Ahí. Esto, recuerden, todo gris claro, ¿sí? Voy hacia el borde. Pueden, si quieren, marcar un poco acá el fondo, aunque después vamos a tener los pinos ahí, pero si quieren ahí como para manchar un poquito. Si sienten que algo quedó muy marcado, simplemente con el pincel con agua vamos pasando y difuminamos lo que haya quedado demasiado intenso o alguna línea que haya quedado muy marcada. Yo en este caso estoy borrando un poquito la línea de fondo porque como acá voy a tener los pinos no quiero que quede así como una línea muy rígida. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el gris más oscuro ahora.
Entonces tomo mi gris y lo mismo, comienzo a raspar un poquito por encima de lo que acabo de hacer para darle más fuerza a ese color en algunos sectores y que en otro quede más clarito. Y ahí, pincel de lado y voy raspando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes sientan que esto ya les convence o que parece nieve. Lo que vamos a hacer, además de raspar, es salpicar por encima de la mancha, ¿sí? Entonces buscan la mancha y ahí encima salpican. Pueden no solo salpicar, sino que incluso también pueden ustedes mismas con el pincel ir dando toquecitos así donde quieran sobre ese sector para que parezca como salpicado. Pueden hacerlo solo con el gris o pueden hacerlo incluso también con el marrón. Ahí va. Bien, voy a tomar el marrón entonces de nuevo y ahora que las vías ya se secaron, voy a hacerle algunos detalles más sobre esta parte del borde. Voy a ir haciendo líneas, no todo a lo largo, sino que como entrecortadas y superpuestas. Hago algunas líneas así. Y que se note a propósito esto de que lo estoy como poniendo encima de la otra. Vamos a ir remarcando todo. De este lado también. Ahí estamos. Y también si quieren pueden remarcar un poquito acá en el centro. Ahora vamos a enjuagar nuestro pincel. Y con un poquito de agua. Esperen que voy a cambiar de pincel para esto. Con un poquito de agua y pincel grande, sacudiéndolo bien, ¿sí? Que no chorree. Voy a comenzar despacito a tocar encima de esto que acabo de hacer. En algunos sectores, no en todo. Pero en algunos sectores voy a comenzar a golpear despacito para que esta línea se difumine hacia afuera. Pueden pasar si quieren por acá arriba también, así nomás el pincel sucio para distribuir un poquito mejor el marrón. Ahí más o menos tendríamos lo que sería suelo. A mí me gusta pasar así un poquito el pincel así nomás para que se manche todo. Y se distribuya un poquito mejor. Lo que sí voy a hacer es salpicarlo un poquito más. Tanto con el gris como con el marrón. Para que tenga ahí como ese efecto de tierra. Y voy con el gris ahora. Estoy salpicando toda la cara, por supuesto. Bien, ahí tenemos el suelo también. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a pasar a trabajar lo que sería el humo. Para el humo entonces vamos a trabajar con el pincel más grande en un principio. Y voy a comenzar a humedecer más que nada los bordes. Ahí, simplemente golpeando, sin mover de lado a lado, porque lo que queremos es que se formen espacios medio en blanco, medio secos, que queden mal mojados. Por eso es que voy así golpeando y no pasando el pincel de lado. Bien, golpeo ahí, más que nada en los bordes y ya estamos. Lo que voy a hacer es comenzar primero con el gris más claro y repito el paso. Golpeo, golpeo, voy golpeando hacia arriba. Ahí está. Paso al marrón claro. Ese era gris claro recién. Paso ahora al marrón claro, hago lo mismo. ¿Sí? Golpeo o incluso pueden así como directamente depositar el color en algún lugar. Pero lo mismo por ahora, ¿sí? Solamente
que lo hacemos con otro tono para que esto quede como un poquito más vivo y despegado de la hoja. Bien, voy a tomar el pincel finito y el gris más oscuro. Y lo que voy a ir haciendo es simplemente mover mi pincel de lado a lado para que esto se vaya conectando un poquito todo. Les va a suceder que en algunos sectores la hoja va a estar más seca y en otros sectores la hoja va a estar más húmeda, ¿sí? Es totalmente normal. Vamos a dejar que eso suceda para que en algunos lugares el color se difumine y en otros no. Arriba yo no lo toco demasiado porque no quiero que quede acá como un masacote súper pesado en la hoja, así que no lo toco demasiado. Bien, voy a pasar un poquito más de marrón, así nomás con el pincel de lado, porque estaba como todo muy gris. Y mientras eso se seca un poquito, vamos a hacer lo que sería el cielo, que el cielo es también una pavada. Lo que voy a hacer es mojar, pero lo más importante para hacer el cielo es que de este lado, entre el humo y el cielo, yo tengo que dejar un lugar sin mojar. ¿Ven? Paso mi pincel así, pero dejo un espacio entre el humo y el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a usar los mismos colores. Entonces, si yo mojo todo pegadito sin dejar un lugar en blanco, va a parecer que es lo mismo. ¿Sí? Entonces es súper importante dejar un espacio entre el cielo y el humo. Y no mojo perfecto hasta el borde. A mí me gusta que quede bastante irregular este trabajo, entonces no mojo en todos lados hasta el borde. Donde tiene que llegar al borde, que llegue, y donde no, no. Voy a tomar el gris más claro y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer recién, de ir pasando el pincel, dejando ese espacio en blanco ahí, y muevo mi pincel por todos lados. Voy a mojar un poquito más, que está medio seco. Del otro lado lo mismo. Ahí está. Y lo único que voy a hacer como agregado es tomar un poquito del gris más oscuro y en algún lugar que a ustedes les guste pueden dar unos golpecitos así, como para simular una especie de textura de nube. Ahí voy golpeando. Si quieren pueden mojar el pincel y acomodar un poquito la mancha. Pero fíjense que el movimiento del pincel es súper irregular, no estoy haciendo nada en específico más que moverlo así como medio a lo bruto. Ayuda mucho a agarrar el pincel de lejos en estos casos cuando queremos hacer pinceladas más sueltas, así que tómenlo ahí de lejos. Bien, ya casi estamos. Lo último que le faltaría a este cielo es modificar un poquito el humo con una capa más oscura, ¿sí? Lo que voy a hacer es comenzar a hacer pinceladas bien sueltas y alargadas sobre todo lo que sería el contorno del humo. ¿Ven? Voy ahí como remarcando. Pueden, si quieren, usar el pincel más vertical o más de costado, presionando y aplastando ahí encima, como prefieran ustedes. A mí me gusta usarlo un poquito así como más aplastado. Recuerden no manchar demasiado hacia arriba, para que esto no quede muy pesado. Ahí va. Y ahora con un poquito más de cuidado voy a remarcar un poquito los bordes, pero ya con un poquito más de detenimiento. Ahí va. De nuevo, recuerden, si ustedes sienten que alguna línea no les gustó,
Lo único que tienen que hacer es humedecer su pincel y difuminar eso que les haya quedado como más marcado. Estoy pasando así medio a lo bruto para hacer algunas texturas. Ahí va. Bien, lo que voy a hacer entonces ahora, nos estarían faltando los pinitos. Entonces voy a traer un papel borrador y vamos a ver en detalle primero cómo se hacen los pinos aparte para después pasarlos a la hoja. Entonces, tengo acá un papelito. Les voy a mostrar con el color más oscuro para que se vea mejor, con el negro que usamos para el tren. Lo que solíamos hacer nosotras cuando hacemos los pinos era marcarnos una estructura primero. Hacíamos así como si fuese la estructura de las ramas. ¿Sí? Y después simplemente la íbamos rellenando, dando golpecitos por todos lados. ¿Sí? Eso era más o menos lo que hacíamos antes. Lo que vamos a hacer ahora es marcar la estructura un poquito más intercalada, ¿sí? Y de a poquito hago solamente 2 o 3, enjuago mi pincel y paso mi pincel mojado con agua hacia abajo, así por debajo de la mancha. Es importante que no hagamos de a muchas líneas juntas porque si no, no se va a poder difuminar y la línea va a quedar marcada. Entonces, ahí, de a poquito siempre. Hago otra. Recuerden que siempre tiene que ir un poco inclinada hacia abajo y que tienen que ser cada vez más largas. No las hagan todas del mismo tamaño porque ahí es cuando el pino empieza a quedar medio deforme. Paso pincel mojado limpio por debajo y ahí va apareciendo mi pinito. Enjuago nuevamente y difumino. Bien. Y ahora lo único que hacemos es repetir la manera que teníamos de hacer los pinos de antes. O sea, vamos a comenzar a dar algunos toquecitos. Más arriba, más abajo. Pueden sacar alguna ramita sin nieve si quieren. Siempre afinamos la punta. Y damos golpecitos donde ustedes quieran, donde sientan. Pueden ir dando ahí algunos toquecitos por debajo de la mancha que difuminaron, por las puntas. Así vamos armando el esqueleto de nuestro pinito. Lo vamos rellenando, sobre todo el centro, no se olviden del centro. Y si en algún lugar les quedó demasiado marcado, pueden simplemente volver a pasar el pincel, vuelven a difuminar y listo. Pueden agregar más ramas también que estén sin nieve en el centro. Bueno, y ahí lo vamos completando, ¿sí? Lo voy a dejar medio ahí porque esta es la muestra. Y vamos a venirnos directamente a nuestra hoja. El color que van a usar acá es el que ustedes quieran. Pueden usar el gris más oscuro, pueden usar el color del tren, el que tengan ganas. Voy a ubicar un pino por acá, ¿sí? Y voy a ir dando estos golpecitos para hacer la estructura. Yo lo hago un poco más irregular, no tan recta la línea para que parezca incluso ya como más deforme. Ahí difumino estas partecitas y continúo. Voy con otra y otra rama. Voy a hacer 3, ya que estoy. Enjuago. Difumino hacia abajo siempre, ¿sí? El difuminado de la rama. Siempre hacia abajo. Ahí, y vamos a ir haciendo que este pino vaya llegando acá hacia el piso. Ahí va. Difumino estas últimas 2 ramas.
ayudando a que esto ya funcione directamente como base, no tanto como rama. Bien, ahí tengo mi primer pino. Una vez que lo tienen, agrego un poquito de oscuridad por acá abajo, ¿sí? Pueden agregar acá incluso atrás por el tren. Enjuago y difumino esto, para que tenga como una base ahí sombreada nuestro pino y se note que no está colgando, sino que está ahí agarradito al piso. Bien, voy a hacer este otro de acá al lado. Lo voy a hacer más bajito. Armo estructura. Enjuago. Difumino. Y agrego más ramitas. Enjuago y vuelvo a difuminar. Bien, lo que voy a hacer ahora es ir agregando esos pedacitos que van en el medio. Algo que también pueden hacer si quieren con el gris claro es por detrás del tren dar algunos golpecitos así formando como si fuese la silueta de un pinito. Voy a hacer otro por acá. Para que no quede solamente ahí como que tiene vegetación a los lados. Bien, entonces con el color oscuro ahora, poco a poco, voy rellenando todo esto. Las puntas, los intermedios, por debajo de las manchas estas que hice. Voy simplemente ahí agregando toquecitos, golpes con el pincel, como si estuviésemos pinchando la hoja. Lo mismo. Y ahí voy cargando todo esto para hacerle todos los detalles a los pinitos. Bien, lo que voy a hacer es completar este pino así con los detalles. Voy a después completar este otro y voy a hacer dos más de aquel lado para mostrarles cómo queda. En que les termino uno, aunque sea. Ahí. Bueno, ahí tendríamos el primero, ¿sí? Voy a rellenar este y vamos a agregar dos más de este lado, así no nos queda así como colgado y les muestro a ver cómo queda. Bueno, ahí tengo los pinitos ya listos. Están más o menos terminados. Acuérdense siempre las puntas bien finitas para que tengan altura. Le agregué algunas linitas más al humo, para que no, por si lo ven después, para que no me digan que le hice algo, que hice trampa. Le agregué algunas linitas al humo. Voy a ver si puedo sacar la cinta sin hacer desastre ni romper todo, como siempre, para que se aprecie bien cómo quedó. Pero vieron que yo siempre que quiero sacar la cinta rompo todo el papel, así que vamos con amor. Ahí. Y me queda la última. Ahí está. Bueno, ahí tienen el terminado. Este era el anterior. Y ese está bastante parecido. El humo en este caso creo que me quedó un poquito más marrón. Pero fuera de eso está más o menos igual. Así que bueno, pónganse a probar. No le hice pájaros esta vez, ¿eh? Ojo, no le hice pájaros. Me parece que el pájaro ahí volando con todo el humo no iba a querer estar. Así que no le hice. Pero bueno, tienen para entretenerse haciendo los pinitos porque parecen muy fáciles. Son fáciles, pero llevan tiempo después en hacer todas los toquecitos con el color más oscuro. Así que van a tener para ratito con eso. Prueben y me dicen a ver cómo les fue.